Movimiento y alimento son las claves de la vida y no hay movimiento sin alimento porque toda la energía nos entra por la boca, de la boca a tu salud, como dice el título del último libro de Ángela Quintas, Química Clínica y Máster en Nutrición, que viene este domingo a enseñarnos a comer bien para vivir mejor, comparando la alimentación con una película de cine. Ya nos dirás por qué, Ángela. Bueno, pues como la alimentación, igual que en una película de cine, tiene actores principales, tiene efectos especiales y tiene muchas otras cosas que vas a ver ahora. Qué curioso, y en la película de la alimentación, ¿quiénes son los actores y las actrices? Pues serían los hidratos de carbono. Aquí también ya sabes que hay actrices que son mejores o actores que son mejores y actores que son peores. Los mejores serían los hidratos de carbono complejos, por ejemplo el arroz o la pasta integral, las frutas, las verduras, y aquellos que no son tan buenos o que no hacen tan bien su papel, por ejemplo podríamos hablar de aquellos hidratos de carbono refinados. ¿Y las proteínas precisamente con qué corresponden en la película? Pues las proteínas realmente serían el guión, es decir, sin una buena proteína, sin un buen guión, aquella película no funciona. Piensa que las proteínas nos tienen que aportar todo aquello, todos aquellos aminoácidos que mi cuerpo no puede fabricar. Entre las proteínas, por ejemplo, podemos destacar el huevo. Sí, claro, fíjate, el huevo es una proteína maravillosa porque es una proteína completa, con muy buena biodisponibilidad, que nos ayudaría a tener ese guión perfecto. También podríamos utilizar proteínas de origen animal. Lo que no tendríamos que olvidar nunca es que esas proteínas nos tienen que aportar siempre los aminoácidos esenciales que mi cuerpo no puede fabricar, que me servirán para fabricar múltiples cosas. Los hidratos de carbono son los actores y actrices, las proteínas son el guión y las grasas, Ángela. Pues las grasas podrían ser los efectos especiales. Puede haber efectos especiales buenos que hagan que todo aquello luzca mucho mejor y efectos especiales que no son tan buenos. Dentro de los buenos, cuando hablamos de grasas saludables, podríamos hablar del aceite de oliva, de los frutos secos, del aguacate y de los pescados azules, mejor de tamaño pequeño para que no estén llenos de contaminantes. Y nos quedan las vitaminas y los minerales, Ángela. ¿Qué papel tendrían en una película? Pues podrían ser, por ejemplo, peluquería, maquillaje, vestuario. Los actores lo pueden hacer muy bien, pero sin esto no va a funcionar. Igual pasaría a nuestra alimentación. Sin buen aporte de vitaminas y de minerales, nada funcionaría. En este apartado podemos destacar, por ejemplo, un mineral como el hierro. Que es muy importante para nosotros. Por ejemplo, si hacemos un desayuno en el que estamos tomando, imagínate, una tortilla francesa con algo de espinacas, deberíamos de meter una vitamina C para que ese hierro se absorbiera de manera correcta y deberíamos de evitar los lácteos para que no interfiriera en esa absorción de hierro. Y repasando todos los elementos que componen la película, nos faltan los que están detrás de las cámaras, igual que en televisión. Los técnicos de imagen y de sonido, la regidora, el equipo de realización. ¿Con qué corresponden al hablar de alimentación, Ángela? Pues imagínate, sin esto sí que no funcionaría nada. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de las hormonas y especialmente de la insulina. Si nosotros no secretamos suficiente cantidad de insulina y no nivelamos nuestros niveles de glucosa en sangre de manera correcta, la película seguro que no funciona. Bueno, pues vamos a aprender a regular esos niveles de insulina siguiendo 3 consejos básicos. El primero, como dices en tu libro, ya apuntabas al principio de esta entrevista, es tomar los hidratos de carbono y las proteínas juntos en una misma comida. Siempre es mejor consumir los hidratos de carbono y las proteínas juntas para no producir un pico de insulina. Cuando yo consumo solamente hidratos de carbono, imagínate que hago, no sé, un arroz con verduras. Sí. Pues ahí lo que está ocurriendo es que mi páncreas va a tener que secretar insulina, pero claro, la cantidad de hidrato de carbono va a ser muy grande y corro el riesgo de derivar ese hidrato de carbono a grasa en forma de esa reacción química que se llama lipogénesis, ¿no? Y lo vemos con este arroz con marisco, ¿no? Claro, eso sería perfecto porque ahí estamos juntando el hidrato con una buena porción de proteína. Vamos a ver otro ejemplo, patatas guisadas con carne, como vemos ahí. Pues otro ejemplo perfecto, es decir, fíjate, cuando nuestras madres que cocinaban antes hacían de primero a lo mejor un plato, imagínate unas lentejas con verduras que no tenían proteína como esta combinación, pero siempre había una proteína de segundo, con lo cual esto lo llevamos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Segundo consejo, también sobre los hidratos de carbono, es evitar líquidos o triturados. Sobre todo, fíjate, cuando hablamos de hidratos de carbono y nos referimos a las frutas, siempre mejor enteras, nunca en zumo. ¿Por qué? Porque cuando tomamos frutas en zumo, lo que ocurre es que la fibra se queda en el exprimidor y además estamos hablando de una molécula de azúcar que está rota. Es un azúcar libre que va a pasar de golpe a mi torrente sanguíneo y que estamos en las mismas. Me va a producir un pico de insulina. Y el tercer consejo para regular la insulina es no pasar demasiado tiempo en ayunas, ¿no? Es decir, comer cada 3 o 4 horas. Sí, fíjate, si pasa demasiado tiempo entre el desayuno, por ejemplo, y la comida, puede ser que cuando me siente a comer al final acabe haciendo malas elecciones porque llego con mucha hambre, ¿no? Claro. Y que acabe tomándome aceitunas, cerveza y realmente me olvide del plato principal e incluso haga una mala elección. También es
verdad que cuando pasa demasiado tiempo entre el desayuno y la comida, puede ser que mi cuerpo utilice la masa muscular como fuente de energía debido a veces a esos niveles de cortisol tan altos que tenemos todos a lo largo del día. Entonces, para regular esos niveles de insulina, para ganar salud y no kilos de más, la clave no es suprimir los hidratos de carbono, como se cuentan tantas veces, sino saber cuándo y cómo tomarlos dentro de una dieta variada, ¿no? Claro, o sea, fíjate, los hidratos de carbono nos están aportando cosas maravillosas, sobre todo si son integrales, por ejemplo, ¿no? Están aportando esa fibra que van a comer mis bacterias, que harán que tenga, por ejemplo, una microbiota que funcione de manera correcta. Luego, no consiste en eliminarlos, sino consiste en saber combinarlos y cuándo tomarlos. Porque, como bien dices, la salud entra por la boca. Muchísimas gracias, Ángela, por acompañarnos. Gracias a vosotros.